Presidente Noboa flexibiliza el toque de queda. La restricción se elimina en 160 cantones. El 70% del sistema educativo vuelve a clases presenciales desde este miércoles. Incremento del IVA se analiza en la Asamblea Nacional. Bancadas dan nuevas propuestas. En lo internacional, preocupación en Estados Unidos por inundaciones en California. Y en los deportes, Moisés Caicedo clasifica con el Chelsea a la final de la Carabao Cup. Martes 23 de enero del 2024, amigos, buenas noches, bienvenidos a la emisión estelar de Noticias 7. Los invitamos a que nos sigan en el telégrafo.com.es, en ecuadortv.es, en el dial de Pública FM y en nuestras redes sociales. Fer, buenas noches. ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo andas? Un fuerte abrazo para ti y para todos. Un gusto acompañarlos en esta noche. Acá arrancamos con nuestra oferta informativa. El toque de queda no regirá más en 160 cantones del país tras la flexibilización de esta medida por parte del presidente Daniel Noboa. Como si fuese un semáforo, para aplicar el toque de queda en el país se permitirá la libertad de tránsito según un escalafón de 3 niveles que enmarca a los 221 cantones del Ecuador según su grado de inseguridad. En cada uno habrá un horario en específico para restringir o no la movilidad. Estos son: alta, de 24 horas a 5 de la mañana, media, de 2 de la mañana a 5, y baja, sin toque de queda. En cantones de 10 provincias del país, la categorización es alta. Estos son Cañar, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santa Elena, Santo Domingo de los Áchilas y Sucumbíos. Y algunas ciudades de este grupo son Machala, Esmeraldas, San Lorenzo, Durán, Guayaquil, Milagro, Daule, Quevedo, Vinces, Manta, Puerto Viejo, Quito, Salinas o Lago Agrio. En el nivel medio, en cambio, hay capitales como Cuenca, Azogues, Tulcán, Riobamba o Tena. Mientras que el toque de queda se elimina por completo en lugares como el archipiélago de Galápagos, Guaranda, Loja, Ambato o Sangolquí. Estas medidas están enmarcadas en el decreto ejecutivo número 135 y entran en vigencia desde este martes 23 de enero. A propósito de este tema, el presidente escribió: Acabo de firmar el decreto para flexibilizar el toque de queda en todo el país. En 160 cantones se elimina esta restricción. Además, el secretario de Comunicación, Roberto Izurieta, acotó que el presidente solicitó a todas las autoridades de seguridad evaluar y actualizar de manera oportuna este sistema de semaforización. Las demás restricciones del estado de excepción se mantienen a escala nacional. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y el Ministerio de Educación implementó la segunda fase de retorno a la presencialidad. El 70% del sistema educativo volverá a las aulas. Más detalles en la siguiente nota. Más de 3.300 unidades educativas de casi todo el país reabren sus puertas desde este miércoles para que sus alumnos vuelvan a las aulas. La segunda fase de presencialidad contempla que el 70% del sistema educativo retorne tras unos días de acudir a clases desde sus hogares. Esto nos da un total entre la fase 1 y la fase 2 de 11.197 instituciones educativas, 1.866.625 estudiantes y 98.808 docentes. Esta decisión la tomó el Ministerio de Educación luego de los informes de seguridad que avalaban las condiciones óptimas para el regreso a clases presenciales en esos lugares. Sin embargo, hay zonas que aún se mantendrán sin presencialidad. La provincia del Oro, los cantones Orellana y Joya de los Hachas y territorios específicos que se han identificado en todo el territorio nacional. Es decir,
ya no se va a hablar de cantones o provincias con clases virtuales, sino parroquias específicas, las cuales por seguridad no serán difundidas públicamente. Y al tener estos acuerdos de confidencialidad, obviamente se evita la filtración de información que pueda poner en riesgo, y de hacerlo obviamente tiene consecuencias judiciales. En cuanto a Quito y Guayaquil, el número de establecimientos fiscales municipales o privados que retornan son... En esta fase 2, claramente no es la totalidad del Distrito Metropolitano de Quito. Es decir, mañana arrancan 486 instituciones en el Distrito Metropolitano de Quito, 76 instituciones educativas en el Cantón Guayaquil. Sin embargo, un 58% de estudiantes aún seguirá en sus hogares. Está previsto que el jueves se analice la fase 3, es decir, la incorporación de más unidades educativas a la presencialidad. Cada escuela y colegio se comunicará con su comunidad estudiantil para informar si el retorno en su zona está o no aprobado. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. En las últimas semanas disminuyó el número de muertes violentas en el país tras el trabajo coordinado de la policía con las Fuerzas Armadas. Así lo destacaron las autoridades que conforman el bloque de seguridad, quienes además brindaron una evaluación de las acciones ejecutadas en la lucha contra el terrorismo. Para lograr la paz debemos hacer la guerra. Con esta premisa, el bloque de seguridad ejecuta sus acciones para enfrentar el terrorismo. Es así que entre el 11 y 23 de enero se efectuaron 36.390 operativos a nivel nacional con importantes resultados. Tenemos 3.219 detenidos, de los cuales 158 de ellos son por terrorismo, 87 operaciones contra grupos terroristas, 5 terroristas abatidos, 32 personas privadas de la libertad recuperadas, 35.765 toneladas de droga decomisada. Lo que permitió reducir el número de muertes violentas diarias casi a la mitad, pasando de 27,6 eventos diarios a 10,8 muertes por día. Así lo detalló el comandante de la policía, César Zapata. 364 muertes violentas con corte al 22 de enero. Quiero manifestar que el 91% de estas muertes violentas se debe exclusivamente a una violencia criminal, es decir, a una disputa de territorios y muertes entre estos GDOs. En este espacio, las autoridades destacaron que se tienen identificados 238 objetivos de alto valor. A 46 ya se los capturó y se están localizando a los restantes. Uno de ellos, Adolfo Macías, alias Fito. Cada vez estamos más cerca y seguramente alias Fito lo está sintiendo. Para esto nosotros tenemos colaboración con inteligencia de Estados Unidos y con inteligencia de Colombia. Además, informaron del arresto de 67 personas acusadas de terrorismo tras ingresar al hospital de Yaguachi. Un enfrentamiento entre estos grupos delictivos, fue ingresado un ciudadano que posteriormente falleció y estos tipos querían tomarse el hospital. Estos 67 ciudadanos pertenecientes al grupo terrorista Los Águilas, el día de ayer ya han sido puestos a orden de la autoridad competente y les han dado prisión preventiva por terrorismo. Y en torno a la incautación de 22 toneladas de droga en Vinces, el comandante general de la policía informó que se solicitó su destrucción inmediata y se continúa con las investigaciones. No puedo revelar quién es el propietario de esa finca, pero sí le puedo decir que este señor tiene otras propiedades en los alrededores de esa propiedad donde fue incautado, razón por la cual continuamos con las investigaciones. Finalmente se dio a conocer que el apoyo de Estados Unidos como parte de la cooperación internacional ya está llegando al país, pues además existe una planificación previa con el Comando Sur. Olga Velasco, Noticias 7. Y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, indicó que tras las incursiones en las cárceles se encontraron novedades, no solo armas, sino también cables que eran utilizados por los internos para obtener conexión a Internet. Vela detalló que para frenar este comportamiento se están tomando acciones. Escuchamos. Siempre hay gente inescrupulosa que se presta para hacer conexiones clandestinas y eso es lo que nosotros estamos encontrando, justamente para no privarles del derecho que tienen, porque los procesos tanto administrativos como legales tienen que mantenerse para nuestras personas privadas de la libertad. Tenemos que empezar a reactivar nuevamente el Internet, pero estamos tratando de hacerlo de una manera controlada, de una manera bien supervisada,
e inclusive vamos a coordinar con Policía Nacional y con nuestro Comando de Ciberdefensa, para realizar permanentes controles de que estas redes de Internet que están siendo utilizadas para los temas inclusive educativos de los PPLs, por los temas de las audiencias y la propia actividad administrativa del SNAI, no sean intervenidos y no sean robadas la señal, si se puede llamar de otra manera. Este martes las Fuerzas Armadas continuaron con el registro de armas, municiones y explosivos en el Centro de Privación de Libertad Cotopaxi, acciones que se desarrollan para mantener el control en las cárceles del país. Al momento se tiene el control de 10 centros de rehabilitación considerados los más conflictivos. En la incursión efectuada en la cárcel de La Tacunga se encontraron 4.400 municiones de diferentes calibres, al menos 10 armas de fuego, entre ellas un fusil, 2 granadas, entre otros artefactos explosivos. Operativos como estos se replicarán en otras provincias. La Fiscalía dará a conocer oportunamente los resultados de una investigación de un delito cuyo alcance es transnacional. Diana Salazar se refirió a la lucha contra el terrorismo en Ecuador en una entrevista concedida a la cadena CNN en español. Para la fiscal Diana Salazar, el caso Metástasis reveló cómo el crimen organizado permeó determinadas instituciones del Estado. Ahora la Fiscalía está sobre algo mucho más grande que inclusive tiene que ver con un delito transnacional. Así lo aseguró en entrevista a la cadena CNN en español. Estamos tomando los recaudos necesarios y en el momento, como usted conoce, la investigación previa es reservada y en el momento en que contamos con los suficientes elementos de convicción para presentar a los jueces, esto puede ser público. La máxima autoridad del Ministerio Público refirió que es muy pronto hacer una evaluación de los resultados que deja el combate al terrorismo en Ecuador en cuanto a las detenciones de los cabecillas de organizaciones. Dijo que ese es solo un componente de la estrategia. Lo otro va con un ataque a la economía de las organizaciones criminales mediante reformas legales que están en manos de la Asamblea. El congelamiento de los bienes justamente cuando se los identifica. El claro ejemplo, en el caso Metástasis, hemos logrado identificar propiedades, bienes, pero siguen en poder de las organizaciones criminales. Y eso es lo que les permite contratar a los sicarios. Reformas que deben aplicarse al aparataje del sistema de justicia, expuso Salazar, al hacer referencia a la depuración que se requiere ejecutar en distintos niveles. A raíz del caso Metástasis es la oportunidad para caminar hacia una verdadera depuración del sistema de justicia, del sistema penitenciario, del sistema de seguridad, me refiero a la Policía Nacional, y también, ¿por qué no decirlo?, cómo se está ejerciendo a la profesión en los abogados, porque también forman parte de esta trama, lastimosamente, abogados en libre ejercicio que corrompen al sistema de justicia. Diana Salazar ratificó su postura de que las órdenes de asesinatos salen de las cárceles. Sobre el caso Villavicencio, expresó lo siguiente. En el caso de Fernando Villavicencio, la investigación no se ha cerrado. De hecho, continuamos nosotros practicando varias diligencias y aquí sí es mi compromiso. Vamos a llegar a los autores intelectuales. Sobre este argumento, puntualizó que la institución que dirige trabaja intensamente para dar con los autores intelectuales del asesinato del fiscal César Suárez. Javier Ceballos, Noticias 7. El narcotráfico recibe un contundente golpe por parte de la policía y las Fuerzas Armadas. En menos de 72 horas se dieron 3 decomisos que sacaron del mercado nacional e internacional cerca de 30 toneladas de droga valorada en más de miles y millones de dólares. La operación Amanecer Radiante 543, ejecutada el 18 de enero por la Policía Nacional en la provincia de Santa Elena, permitió el decomiso de 400 kilos de cocaína que era trasladada en vehículos. El sábado 20 de enero, en una operación coordinada con la Armada de Colombia, se logró la incautación en un semisumergible en la provincia de Esmeraldas, en cuyo interior había 3,2 toneladas de droga valorada en 50 millones de dólares. Y en Vinces, provincia de Los Ríos, se dio un decomiso histórico de 22 toneladas de cocaína en una hacienda con un valor aproximado de más de $1.000 millones en el mercado internacional.
Están dando resultados las labores de inteligencia, la información que se está obteniendo, el accionar rápido de las Fuerzas Armadas y que de seguro contribuye a disuadir a los narcotraficantes que sigan usando al Ecuador como un país de acopio. Tiene una muy buena información con relación a dónde está ubicado estos sitios de acopio, que no han de ser uno, sino han de ser varios a nivel nacional. Y este tipo de actividad está demostrando que verdaderamente las acciones de la fuerza pública son contundentes contra el crimen organizado. Es el trabajo de varios meses de inteligencia policial y militar que debilita la capacidad operativa, financiera y logística del narcotráfico mundial. Operaciones que se desarrollan en el marco del estado de excepción y el conflicto armado contra la delincuencia organizada. Decreto que faculta a los militares para realizar dichas intervenciones. Que las Fuerzas Armadas están tal vez teniendo más éxito en el tema de incautación de drogas, precisamente se debe a que está obviamente tal vez sin contaminación que tienen otros entes uniformados. Este hallazgo realmente es muy significativo. Estas redes de distribución de drogas se camuflan en zonas rurales en provincias como Esmeraldas, Santo Domingo, Los Ríos. Muchos de estos centros de acopio pueden estar maquillados en inmuebles de figuras del ámbito empresarial, político, entre otros. Para ocultar este tipo de caletas, pues se puede presentar un sinnúmero, diría miles de fachadas, en las cuales pueden estar involucrados diferentes tipos de autoridades o personas común y corriente que no levantan mayor sospecha ante la opinión pública nacional. Se ha extendido tanto en el Ecuador que ha logrado penetrar en casi todas las instituciones del Estado y en la empresa privada, porque de ese dinero que se obtiene viene el narcolavado. Entonces, ¿cuánto de ese dinero se está lavando en el Ecuador? No se sabe. Sostienen los analistas que el narcotráfico es el origen de toda la violencia que permanece en el país. De ahí la necesidad de seguir atacando las estructuras narcodelictivas para recuperar la institucionalidad y rescatar al país de la decadencia a la que los grupos criminales pretenden llevarlo. María Mercedes Castro, Noticias 7. Por otro lado, la Fiscalía solicitó fecha para la formulación de cargos por el presunto prevaricato en contra del juez de Manabí, Juan Espinosa, quien hace 4 años le devolvió los bienes incautados a alias Fito. La decisión implicó un duro revés para la lucha contra el narcotráfico en el proceso de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y defraudación tributaria que la Fiscalía llevó adelante en Manabí en el año 2020. Una delegación de alto nivel de los Estados Unidos visita el Ecuador con una agenda marcada en abordar temas de seguridad y la posibilidad de cooperación frente al conflicto armado interno que vive el país. A puertas cerradas se llevó a cabo la reunión entre el presidente de la República, Daniel Noboa, el senador Christopher Dodd, enviado especial para las Américas del presidente de los Estados Unidos, la general Laura Richardson, comandante del Comando Sur, la canciller Gabriela Sommerfeld y ministros del eje de seguridad. La presencia de estas altas autoridades en el Ecuador es una señal política potente y concreta de respaldo de Estados Unidos a la gestión del presidente Daniel Noboa en el conflicto armado no internacional contra el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. Según informaron las autoridades, ambas partes acordaron incrementar la cooperación en seguridad y defensa. Para el efecto, contamos con las herramientas jurídicas que permiten fortalecer la cooperación en seguridad con Estados Unidos y con otros países con los cuales mantenemos estrechos vínculos en pro de defender la democracia y un Estado de Derecho. También se habló de migración. Hemos acordado trabajar para lograr una migración ordenada, segura, regular. Ecuador ha manifestado a Estados Unidos la necesidad de explorar soluciones concretas a la situación de nuestros migrantes y seguimos trabajando en el acuerdo para lograr un TPS para nuestros migrantes que actualmente viven en Estados Unidos y tienen que regularizar su estancia allá.
La agenda de la delegación de alto nivel de Estados Unidos para tratar temas de seguridad debido al conflicto armado interno que enfrenta el Ecuador incluye del 22 al 25 de enero reuniones con el ministro de Defensa, la ministra de Gobierno, la ministra de Relaciones Exteriores, el ministro de Economía y Finanzas, altos mandos de las fuerzas del orden, del sector de la justicia y además representantes de la sociedad civil. Andrea Orbe, Noticias 7. Adolfo Macías y Fabricio Colón Pico, alias Capitán Pico, están en la mirada de las autoridades para ser capturados. La correlación internacional con Estados Unidos y Colombia ya deja los primeros resultados. ¿Cuáles son estos? Les contamos a continuación. El trabajo coordinado entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional ha dejado buenos resultados desde el inicio de las acciones del bloque de seguridad en todo el país. Una muestra de ello es la reducción de muertes violentas. En el 2023, la cifra diaria de fallecidos en estas causas cerró en 27.7 asesinados. Durante el 2024, esta tasa ha reducido a 10.8 muertes violentas diarias. Comenzamos con 104 objetivos de intermedio valor y ahora estamos con 234, porque al momento que intervenimos vemos que se ramifican otros grupos delictivos y vamos nosotros incrementando este tipo de objetivos tanto de alto valor como estos objetivos de intermedio valor. A todo esto también se suma la colaboración internacional para detener a los blancos de importancia para el Estado ecuatoriano y con ello incluso otras 19 personas más consideradas de alta peligrosidad, entre ellos Fabricio Colón Pico y alias Fito. Cada vez estamos más cerca y seguramente alias Fito lo está sintiendo. Para esto nosotros tenemos colaboración con inteligencia de Estados Unidos y con inteligencia de Colombia, que nos están apoyando notablemente en este tipo de trabajo. En 10 de los más importantes centros de rehabilitación social del país, las Fuerzas Armadas también han realizado un barrido, eliminando conexiones ilegales de Internet y de la misma manera hacen un llamado a los familiares de los privados de la libertad para que eviten trasladar este tipo de dispositivos, armas de fuego, drogas u otros instrumentos prohibidos. Y a los familiares de las personas privadas de la libertad, les pido, por favor, que no intenten entregarles teléfonos celulares, que no intenten entregarles materiales que no corresponden, que no deben tener las personas privadas de la libertad para quienes no quieren entrar en la norma, porque lo único que estamos haciendo es que entren en la norma, que ellos tienen prohibido tener eso, pues sientan que no lo deben tener, que se den cuenta de que no lo deben tener. Hasta el momento se han ejecutado 36.390 operativos a escala nacional, en los cuales se ha logrado la detención de 3.219 detenidos y se han ejecutado 87 operaciones contra grupos terroristas. 5 de ellos han sido abatidos. Así también 32 personas privadas de la libertad que fugaron lograron ser recapturadas y puestas ante las autoridades competentes. A mediados de diciembre de 2023, la canciller Gabriela Sommerfeld mantuvo una reunión con su par de Israel, Eli Cohen, en Argentina. En aquella reunión se iniciaron las negociaciones para que los ecuatorianos accedan a 25.000 plazas de empleo temporales en Israel. Eli Cohen, canciller de Israel, lo publicaba en su cuenta de X el 11 de diciembre del 2023 con el siguiente mensaje. Abro comillas, conversamos también sobre avanzar un acuerdo marco para atraer 25.000 trabajadores de Ecuador en los sectores de construcción y agricultura para hacer frente a la escasez de trabajadores debido a la guerra. Cierro comillas. El pasado lunes 22 de enero, la vicepresidenta Verónica Abad informó que dicha gestión ya se había concretado. Sin embargo, la Embajada de Israel señaló que al momento se encuentran negociando un acuerdo bilateral de trabajo en beneficio de los pueblos de Israel y Ecuador. Una vez que el acuerdo se firme por ambas partes, se informará por los canales oficiales de comunicación. Y el Consejo Metropolitano de Quito aprobó una ordenanza para sancionar de manera más severa a los usuarios que hagan mal uso del metro. Es decir, que una infracción leve recibirá una pena del 25% del salario básico unificado, una grave del 50% y una muy grave del 100%. Por ejemplo, ingerir alimentos es una falta leve, fumar o beber alcohol es grave y ejercer actividades de venta ambulante es muy grave.
Hasta los primeros días de febrero en varias zonas del país habrá un aumento de temperatura según la proyección del INAMI. El calor oscilará entre los 25 y 33 grados centígrados en la sierra y costa respectivamente. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, alerta a la comunidad sobre un aumento progresivo de la temperatura diurna en estos días en varias provincias del país, que estará acompañado con un índice de radiación ultravioleta elevado entre 8 a 10 puntos. Esta condición se prolongaría hasta los primeros días de febrero en zonas como el Distrito Metropolitano de Quito, Esmeraldas, Loja, Galápagos, Guayas, Los Ríos, El Oro y Manabí. De acuerdo a la proyección del organismo, en la costa y región insular podrían registrarse temperaturas máximas entre los 31 y 33 grados centígrados y en la sierra en un rango entre los 23 y 25 grados. Esta situación, según los meteorólogos, podría acarrear complicaciones en los cultivos de determinados productos agrícolas, provocando volúmenes de cosecha inferiores a los establecidos para esta época del año. Esta especie de veranillo estará marcada por la presencia en varias zonas de la sierra de fuertes vientos entre 20 y 40 kilómetros por hora. Se espera que esta condición de calor no fomente el estiaje en las cuencas hidrográficas que abastecen las centrales hidroeléctricas del país. Cabe recordar que las autoridades energéticas suspendieron los racionamientos de energía hasta finales de febrero por las lluvias que azotaron al país en las últimas semanas de diciembre. Javier Ceballos, Noticias 7. Bancadas legislativas temen que el proyecto de ley para financiar el conflicto armado interno entre en vigencia por el Ministerio de la Ley. En la Comisión de Desarrollo Económico no hay consenso para definir el informe para el primer debate, el punto de discordia en el momento del aumento del IVA. En los corredores parlamentarios surgen las primeras sospechas sobre el tratamiento que se le da al proyecto de ley para financiar el conflicto armado interno que busca el incremento del IVA del 13 al 15% conforme al planteamiento inicial del Ejecutivo. Para legisladores del movimiento Construye, resulta sospechoso que la Comisión de Desarrollo Económico no apruebe ni presente el informe para primer debate de esta iniciativa legal. Juan Carlos Camacho, legislador de esta tienda política, expone lo que él cree al respecto. Si no hay ese informe, sospechan que pueden pretender que sin debate llegue por Ministerio de la Ley a hacerse realidad el proyecto gubernamental. Y es que al interior de la mesa parlamentaria, las cosas no se presentan fáciles. En sesión virtual del domingo último, el vicepresidente del órgano legislativo y representante de la Revolución Ciudadana, Blasco Luna, anunció la presentación de un informe de minoría con alternativas para financiar el conflicto interno sin topar el actual porcentaje del IVA. Y básicamente contempla puntos para que se puedan analizar. El incremento al ISD, pero no con medidas paliativas de que dejemos para ver que decidan que el gobierno si es que se sube el ISD, no, eliminemos esa transitoria segunda que facultó al nefasto gobierno del señor Lazo a que baje el ISD y hoy día vemos que esa plata cuánta falta nos hace. A la existencia de dos informes se sumaría un tercero firmado por el legislador socialcristiano Jorge Acaiturri, quien propuso igualmente otras iniciativas ajenas a un incremento del IVA. Nosotros creemos que es momento de que todos nos desprendamos de intereses políticos personales y agotemos el diálogo para encontrar la mejor solución. ¿Y qué significa esto? Encontrar la forma, el mecanismo idóneo de financiar el conflicto, pero sin afectar el bolsillo de lo que más lo necesita. La Asamblea tiene desde el pasado 11 de enero 30 días para tramitar esta propuesta de ley. A la fecha no se ha desarrollado ni siquiera el primer debate. Posterior a ello, la Comisión de Desarrollo Económico deberá cumplir los plazos para sistematizar las observaciones del primer debate, recibir criterios de diferentes sectores y elaborar y aprobar el informe para segundo debate. La posible aprobación de la norma deberá darse máximo hasta la primera semana de febrero. Javier Ceballos, Noticias 7. Amigos televidentes, es momento de una pausa comercial. Al volver en nuestro segmento de entrevistas tendremos al director del SRI, Damián Larco, con nuestro compañero Lautaro Andrade para abordar el incremento del IVA al 15%. Volvemos. Estamos de vuelta aquí en Noticias 7, ahora en nuestro segmento de entrevistas y nos acompaña Damián Larco, director general del Servicio de Rentas Internas, el SRI.
Gracias por atendernos. Tenemos muchas preguntas, sobre todo por la propuesta que se ha planteado de subir el IVA, así que primero, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, a la orden. Bueno, empezamos entonces con la duda que tenemos muchos ecuatorianos. Y primero que todo, ¿el IVA del 12% en nuestro país es uno de los más bajos de toda América Latina? Efectivamente, el IVA en Ecuador, la tarifa del 12%, es una de las más bajas de la región. Solo si nos comparamos con nuestros vecinos, Colombia y Perú, en Colombia la tarifa de IVA es del 19% y en Perú es del 18%. En Argentina es mucho más elevada, llega a un 21%. Esto, adicional a ello, la presión fiscal de Ecuador también es baja, es de un 19%. ¿Y qué es la presión fiscal? Es básicamente la recaudación de los impuestos dividido para el PIB de la economía. Entonces, con ese 12%, ¿cuánto es lo que se recauda actualmente hoy, que todavía el IVA es del 12%? ¿Cuánto recauda el Ecuador? Tenemos las cifras de la recaudación del año anterior, del año 2023. Se recaudó aproximadamente 8.400 millones de dólares por concepto de IVA, lo cual representa un incremento con respecto al año anterior del aproximadamente el 3%. Ok. Si la Asamblea Nacional decide que efectivamente el IVA sube al 15%, ¿en cuánto se aumenta justamente esa recaudación que ha mencionado? El SRI hizo unas estimaciones y el incremento de la tarifa del IVA del 12 al 15% representaría una recaudación adicional de 1.306 millones. Esa cifra es oficial, porque se ha hablado mucho de eso, pero efectivamente ese es el cálculo, 1.300 millones. Ese es el cálculo que se hace en base a modelos econométricos, se mide la elasticidad de la demanda. ¿Por qué? Porque en el 2016, en el terremoto, ya hubo un incremento del IVA del 12 al 14%. Eso tiene un efecto en la demanda, entonces se ha medido ese impacto que hubo en el 2016 en base a estos modelos econométricos, se mide la elasticidad de la demanda y llegamos a esta cifra de 1.306 millones. Anuales. Anuales. Ok, eso es muy importante puntualizarlo. Otro punto que se hace la gente de dudas es las clases populares. Se está diciendo que no van a verse afectadas. ¿Por qué entonces, bajo qué consideraciones o parámetros podemos determinar que efectivamente la clase baja no se va a ver afectada porque suba el IVA? ¿Por qué la gente de menos recursos no se ve afectada con esta propuesta de incremento del IVA del 12 al 15%? Y es básicamente porque los bienes que hoy se encuentran grabados con tarifa 0% van a permanecer con tarifa 0% de IVA. Y estos son los que consumen la mayor cantidad de la población de menos recursos. ¿Cuáles son estos bienes y servicios? Está el 100% de los medicamentos, está el 74% de la canasta básica familiar, tenemos el alquiler de las viviendas, el transporte, los productos de higiene femenina, y en general todos los productos, bienes y servicios que están bajo el régimen de negocio popular. Ok, pero si hablamos ya en cuanto a la tributación, ¿se puede hablar de porcentajes desde las clases populares, quizás dentro de todo el espectro de lo que se recauda anualmente? ¿Qué porcentaje equivale? Esos cálculos no los tiene el SRI, los tiene el INEC, pero tenemos cifras de que el consumo de la población de menos recursos está en esos bienes y servicios grabados con tarifa 0% de IVA. En cambio, entonces, si nos vamos al otro lado, las clases más altas van a tributar más y son los que más van a entregar con este incremento. Efectivamente, la gente con mayor poder adquisitivo consume más y, por ende, paga una mayor cantidad de IVA, porque tiene mayor consumo, básicamente. Ok. Ahora, otra pregunta, director. Si el IVA entonces se lo llega a aprobar ya en la Asamblea Nacional, ¿cuándo empieza a regir este nuevo cálculo de los 3 puntos extras? El IVA es un impuesto de recaudación mensual y de acuerdo al Código Tributario entraría en vigencia a partir del mes siguiente, contado a partir de la publicación en el registro oficial. Esto quiere decir que si esta medida es aprobada en febrero, entraría en vigencia a partir del 1 de marzo. Y es factible que ese IVA, luego de cierto tiempo y que se haga el análisis respectivo económico del país, pueda volver al 12%. La medida que se está analizando actualmente en la Asamblea es que el IVA sea una medida permanente, un incremento al 13% permanentemente y los 3 puntos al 15% por un periodo de 3 años. Es lo que se está analizando actualmente en la Asamblea. Sin embargo, nosotros creemos conveniente que esta medida debería ser permanente, por lo que ya hemos expuesto. El IVA, incluso el 15%, se encuentra por debajo de la media de la región y la presión fiscal del Ecuador es baja. Entonces, esto permite que se pueda incrementar el IVA al 15% y
no afectamos a los más pobres porque los bienes y servicios con tarifa 0% permanecen con tarifa 0% y eso es muy importante tenerlo en consideración. Pero ¿por qué no sería lo ideal entonces que sea temporal durante 3 años? ¿Bajo qué consideraciones ustedes sostienen que debe ser permanente? Básicamente porque estos recursos por el incremento del IVA van a ser utilizados para financiar la guerra. Y el país está afrontando problemas estructurales y a problemas estructurales se requieren soluciones permanentes. Por eso es que la propuesta del IVA debería ser permanente. Sin embargo, es un tema que se está analizando al interior de la Asamblea. Ok. Finalmente, otros tributos que ustedes desde el SRI consideren que se deben subir o únicamente con lo del IVA es lo suficiente. En la Ley de Eficiencia Económica ya se han tomado otras medidas para aliviar la crisis de liquidez que está viviendo el gobierno, la caja fiscal. Y una de esas medidas es precisamente a las 510 empresas más grandes del Ecuador se les está cobrando 1.300 millones adicionales en liquidez a través de un régimen de autorretención. Entonces estas 510 empresas ya están poniendo el hombro para que el país salga adelante y pueda enfrentar esta dura crisis por la cual está atravesando. 1.300 millones extra los 1.300 millones del IVA que hemos estado hablando. Esos 1.300 solo por un régimen de autorretención. ¿Qué significa eso? 510 empresas, mediante el régimen anterior, estas 510 empresas cuando hacen ventas, sus clientes les retienen un porcentaje. Hoy en día hemos eliminado estas retenciones, que son aproximadamente 14 millones de comprobantes. Ya está en la ley de eficiencia, ya no se les retiene a estos grandes contribuyentes, sino que ellos mismos sobre sus ventas deben calcular un porcentaje de autorretención, con lo cual se está transfiriendo la liquidez del sector privado hacia el sector público para poder afrontar la crisis de seguridad, la crisis social y la crisis económica. Y dentro de estas 510 empresas, ¿podemos saber de qué tipo son? Quizás bancos, usted me dirá. De estas 500, son los 510 más grandes contribuyentes, son tarifas diferenciadas de autorretención y quienes tienen las tarifas más altas están las empresas mineras, las petroleras y la banca inclusive. Muy bien. Bueno, le agradecemos entonces al director del SRI, Damián Larco, por esta explicación de la tributación que se viene en nuestro país y de por qué entonces habría que incrementar en 3 puntos del IVA. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes por la invitación. Con esto entonces nos vamos a una pausa y volvemos con más información aquí en Noticias 7.